En este vídeo introduciremos nuevos parámetros estadísticos que corresponderán con las medidas de dispersión. Estos parámetros estadísticos miden cómo de separados están los datos de una variable estadística. O sea, cómo de dispersos están. Observemos con el siguiente ejemplo que estas medidas son necesarias. Aquí en pantalla tenemos dos variables estadísticas. Puedes calcular las medias de ambas y verás que el resultado, en ambos casos, de las medias, es 3. De hecho, las medianas también son 3 y las modas de ambas son 3. O sea, todos los parámetros de centralización que hemos presentado en estas dos variables estadísticas valen 3. Sin embargo, observa que la situación es diferente. En la segunda variable estadística se tienen que los datos están más juntos que en la primera. En la primera están más dispersos, están más separados. Entonces, tenemos que introducir valores que nos midan cómo de separados están estos datos para poder distinguir entre situaciones como la primera variable estadística y la segunda variable estadística. Las medidas de dispersión que vamos a introducir son la desviación media, la varianza, la desviación típica y finalmente el coeficiente de variación. Lógicamente, para los dos ejemplos presentados, los parámetros de dispersión serán mayores para el primer ejemplo. Así, introduzcamos los parámetros de dispersión. En este caso, para una variable estadística a la que asociaremos una tabla de datos simples. Entonces, partimos de una variable estadística x, que supongamos que tiene n mayúscula datos. Supongamos que los diferentes datos son x sub 1, x sub 2, hasta x sub n minúscula, cada uno de ellos con frecuencias absolutas para x sub 1, f sub 1, las veces que aparece x sub 1, para x sub 2, f sub 2, y así sucesivamente para x sub n, f sub n. Como sabemos, la suma de las frecuencias absolutas, f sub 1 más f sub 2 más f sub n, te da igual a n mayúscula. Entonces, se define la desviación media de la variable estadística x, que se denota dm por las iniciales de x, como la suma. Ya sabes que esto es sumatorio, significa suma de las distancias de cada uno de los datos a la media. Como es cada uno de los datos, tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta partido del número total de datos. O sea, la suma del valor absoluto de x sub i menos x media, x sub i menos x media, valor absoluto, es la distancia de x sub i a x media. Esto sería para los datos distintos, entonces multiplicamos por la frecuencia absoluta de cada dato para obtener así todos los datos y dividimos por n. Sería un promedio, como ves, porque dividimos por el número de datos. Esto, como decimos, se llama la desviación media. Este sería el primer parámetro de dispersión. Claro, está midiendo distancias de los datos con respecto de la media y por eso mide las distancias como de separados están los datos. Después tenemos un nuevo parámetro de dispersión que es la varianza, que se denota por var, las iniciales de varianza, x. Y esto también se denota por sigma al cuadrado, de las dos formas, sigma al cuadrado, con el cuadrado y todo. Después veremos lo que es sigma a secas. Y esto es
lo mismo que tenemos ahí, pero en lugar de considerar la distancia de cada uno de los datos a la media, pues la distancia al cuadrado. Bueno, esto también pues te está midiendo distancias, aunque esté al cuadrado, y por lo tanto también mide cómo de separados están los datos. Es un parámetro de dispersión. Bueno, se puede desarrollar esto y se puede ver así. Con esto entendemos qué significa la varianza y vemos que efectivamente es una medida de dispersión porque aparece la distancia de cada uno de los datos a la media, pero la expresión que nosotros utilizaremos para calcular mediante tablas la varianza será esta que ponemos aquí, la suma de x sub i al cuadrado f sub i partido por n menos la media al cuadrado. Es lo mismo esto que esto de aquí, pero nosotros a la hora de calcular, calcularemos. Esto primero nos ha servido para saber qué significa y ver que efectivamente esto es una medida de dispersión porque mides distancias, aunque estén al cuadrado, a la media de cada uno de los datos. Después tenemos una nueva medida de dispersión, que es la desviación típica de x, se denota así, o bien sigma secas, y esto no es más. Observa que sigma cuadrado era la varianza, luego sigma es la raíz cuadrada de la varianza de x. Por lo tanto, esto, raíz cuadrada, involucra distancias, también es una medida de dispersión. Y finalmente tenemos la última de las medidas de dispersión, que esta última medida es la que nos permite comparar distintas variables estadísticas, las dispersiones, que es el coeficiente de variación. Bueno, esto ya sabes, esto se llama varianza. Tranquilo que enseguida vamos a hacer ejemplos. Esto es la desviación típica. Y el coeficiente de variación se denota por las iniciales CV de x. Como digo, te permite, porque estos valores, tanto la varianza como la desviación típica como la desviación media, pues dependen de la magnitud de los datos. Entonces, claro, para datos más pequeños, pues te va a dar valores más pequeños. Mientras que el coeficiente de variación ya es independiente, como si dijéramos, de cuánto valen los datos. O sea, que te mide cómo de separados están los datos y te compara entre distintas variables estadísticas. Pues esto no es más que la varianza partido de la media. Entonces esta última es la adecuada cuando queremos comparar la dispersión de dos variables estadísticas. Bueno, pues vamos a ver cómo calculamos esto y como ya he adelantado anteriormente, pues vamos a utilizar tablas. Entonces, para estas tablas, en primer lugar, pues como hacíamos para la media, escribiremos una columna donde escribiremos todos los datos. Aquí, aunque no influye, vamos a escribir los datos que tienen frecuencia absoluta distinto de 0, o sea, mayor que 0. Lo digo porque aquí no influiría poner un dato con frecuencia absoluta 0, pero después cuando calculemos la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles, sí. Entonces, mejor omitir estos datos que tienen frecuencia absoluta 0, ¿vale? No se incluyen. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, la primera columna los datos, en la segunda escribimos las frecuencias absolutas, que ya sabes que se denotan por f sub i. Para los parámetros de dispersión, al igual que para la media no necesitamos las frecuencias absolutas acumuladas, luego no las incluimos y ahora incluimos una nueva columna donde ponemos el producto de las dos primeras columnas, x sub i por f sub i. Ya sabes que esto te permite calcular la media. De aquí no calculamos la suma, de aquí la suma de los f sub i te da el número de datos y aquí sí que calculamos la suma porque como sabes
pues la media de x es igual a la suma de los x sub i, f sub i, partido del número de datos. Perfecto, entonces vamos a seguir y ahora vamos a por la desviación media. Entonces, para la desviación media incluimos una nueva columna, recuerda la expresión de la desviación media, pues escribimos una nueva columna, en primer lugar, con las distancias de cada uno de los datos, de los distintos datos a la media, que es el valor absoluto de x sub i menos x media. Aquí no calculamos la suma, esto es para los distintos datos, y ahora para recorrer todos los datos, pues lo que haremos es multiplicar por f sub i cada uno de los valores que hemos puesto aquí. O sea, multiplicamos esta columna por esta aquí, la segunda por la cuarta columna, y la ponemos aquí. Y esto, como es lo que va a permitir calcular la desviación media, sí que calculamos la suma. Vale, entonces la desviación media sería el valor de esa suma y es un promedio partido de el número de datos. Observa que en la desviación media pues te queda la media de las distancias de cada uno de los datos a la media. Perfecto. Y ahora pasamos ya al cálculo de la varianza. Para el cálculo de la varianza, pues vamos a la fórmula. Observa que, como he dicho, vamos a utilizar esta segunda de aquí. Y entonces lo que vamos a hacer, utilizamos esta segunda, aquí en la parte derecha. Observa que tenemos arriba el sumatorio de los x sub i al cuadrado f sub i. Pues eso es lo que calcularemos. Observa que esto de x sub i al cuadrado por f sub i es lo mismo que x sub i por x sub i por f sub i, porque te quedaría x sub i al cuadrado f sub i. O sea, sería multiplicar los elementos de la primera columna por los de la tercera columna. Y entonces, una vez que hemos hecho, de aquí sí que calculamos la suma, porque se tiene la expresión que habíamos puesto aquí, que la varianza es sumatorio de los x sub i al cuadrado f sub i partido, esto lo dividimos por n, menos la media al cuadrado. Bueno, y a partir de aquí, ya sabes que esto es la varianza de x, pues calculamos la desviación típica de x, que no es más que sigma, como sabes, que la raíz cuadrada de la varianza de x. Y a partir de aquí, pues calculas el coeficiente de variación de x, que no es más que la desviación típica partido de la media. Pues muy bien, pues entonces vamos a ver todo esto que hemos puesto aquí con un ejemplo. Entonces el ejemplo es este que ponemos aquí, sobre las notas de los alumnos de una clase en el examen de matemáticas. Bueno, pues para calcular los parámetros de dispersión, pues en primer lugar ponemos una primera columna con los datos. Voy a poner solo aquellos datos que tienen frecuencia absoluta mayor que 0, aunque no influiría, pero bueno, ya sabes que sí, para calcular la mediana o los parámetros de posición, los cuartiles, los deciles y los percentiles, entonces vamos a poner solo los que aparecen. El 0 aparece, como ves, una vez. Pondríamos las frecuencias absolutas. El 1 no aparece. El 2 no aparece. El 3 aparece una, dos veces. El 4 aparece una, dos veces. El 5 aparece una y dos veces. El 6 aparece una, dos y tres veces. El 7 aparece una, dos, tres y cuatro veces.
el 8 aparece una y dos veces, el 9 aparece una, dos y tres veces, y el 10 aparece una vez. Perfecto. Vamos a escribir aquí líneas horizontales. Bueno, ya sabes que de la primera columna no calculamos la suma. De la segunda sí nos va a dar el número de datos. La clase tiene 20 alumnos. Pues esto sirve para comprobar que no ha habido fallo. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10, más 4, 14, más 2, 16, más 3, 19, más 1, 20. Una vez que tenemos esto, efectivamente, este es el número de datos, n, los 20 alumnos, y ahora hacemos x sub i por f sub i. Esto permitirá calcular la media, multiplicar la primera vez la segunda columna, 0 por 1, 0, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 6 por 3, 18, 7 por 4, 28, 8 por 2, 16, 9 por 3, 27, 10 por 1, 10. Y entonces sumamos esto que tenemos aquí. 6 más 8 más 10 más 18 más 28 más 16 más 27 y más 10. Y esto nos queda 123. Por lo tanto, esto nos permite calcular la media. La media es la suma de los x sub i y f sub i partido del número de datos, que sería 123 partido del número de datos, que es 20, y esto nos queda 6, algo. 6,15. Este sería un valor central. Bueno, un valor central que resume a los datos, como si dijéramos el valor central de los datos con respecto, pues eso, del peso de cada uno de los datos, lo que es la media. Bueno, la moda se ve aquí también, que sería el dato con mayor frecuencia absoluta, que como ves es 7, y la mediana, en este caso pues tendrías que calcular las frecuencias absolutas acumuladas, y bueno, se calcula y se ve cuál sería la mediana. Entonces vamos a pasar ya a la desviación media de x, que es sumatorio de la distancia de cada uno de los datos a la media, partido del número de datos. Entonces, en primer lugar, calculamos esa distancia de cada uno de los datos a la media. Esto es restar cada uno de los datos menos la media, menos 6,15, y poner valor absoluto. 0 menos 6,15, pues queda 6,15. Ahora, 3 menos 6,15, pues queda, bueno, daba menos 6,15 con valor absoluto 6,15, eso sí. Estoy ya haciéndolo todo directamente. Ahora, en este caso, tendríamos 3 menos 6,15, 3 menos 6,15 te queda menos 3,15 y valor absoluto 3,15. ¿Vale? Y así sucesivamente. Esto queda 2,15, 1,15, 6 menos 6,15 menos 0,15, valor absoluto 0,15. 7 menos 6,15 es 0,85, 8 menos 6,15 es 1,85, 9 menos 6,15 es 2,85 y 10 menos 6,15 es 3,85. Y ahora, valor absoluto de x sub i menos x media por f sub i. En este no calculamos la suma y en este sí que calcularemos la suma. Entonces tenemos que hacer valor absoluto x sub i menos x media por f sub i, pues la segunda por la cuarta columna. 1 por 6,15 te queda 6,15, 2 por 3,15 te queda 6,30, 2 por 2,15 te quedaría 4,30, 2 por 1,15 te queda 2,3, 3 por 0,15 te queda 0,45, 4 por 0,85 te quedaría
3,4, 2 por 1,85, que te quedaría 3,7, 3 por 2,85, que te quedaría 8,55, finalmente 1 por 3,85, 3,85. Y si calculamos esta suma, para así obtener la desviación media, esto te quedaría 6,15 más 6,3 más 4,3 más 2,3 más 0,45 más 3,4 más 3,7 más 8,55 más 3,85 queda en total 39. Perfecto. Entonces, la desviación media sería esa suma dividido entre el número de datos, que es 20. 39 entre 20, que queda 1,95. Ya sabes, esto es un parámetro de dispersión, que es la media de las distancias que tenemos de cada uno de los datos a la media de x. Es 1,95. A la media de x, que es 6,15. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a por la varianza, que ya sabes que es el sumatorio de los x sub i al cuadrado por f sub i partido n menos la media al cuadrado. Bueno, entonces, una nueva columna, x sub i al cuadrado f sub i. Observa que esto sería x sub i por x sub i f sub i. Te quedaría x sub i al cuadrado f sub i. Luego es la primera por la tercera columna. 0 por 0, 0. 3 por 6, 18. 4 por 8, 32. Primera por tercera. 5 por 10, 50. 6 por 18 te queda 60 y 48, 108. 7 por 28, que te queda 196. Ahora, 8 por 16, que te queda 128, ¿no? Efectivamente. 9 por 27, que te quedaría 243. Y ahora 10 por 10, que es 100. Sumamos todo esto. Nos quedaría 18 más 32 más 50 más 108 más 196 más 128 más 243 más 100. 875. Entonces esto, la varianza sería 875 partido el número de datos, que es 20, menos la media al cuadrado. La media es 6,15 al cuadrado. Y esto sería igual a 875 dividido entre 20, que es 43,75, menos 6,15 al cuadrado, que es 37,8225. Esto te queda igual . 5,9275. Una vez que tenemos esto, la varianza, si quieres lo ponemos aquí, varianza de x, pues la desviación típica, pues sería eso. Es sigma y es la raíz cuadrada de la varianza de x.
que esto te queda raíz cuadrada de 5,9275 y esa raíz cuadrada es igual a 2,43, redondeando a la segunda cifra decimal. Si quieres vamos a añadir dos más porque no cuesta nada, 4,6. Vale. Y una vez que tenemos esto, pues ya el coeficiente de variación de x, pues estoy en punto, con punto, sin punto, igualdad, sería sigma partido de la media. Sigma, desviación típica es 2,4346, partido de la media. Ya sabes que este valor permite comparar dispersiones entre dos variables estadísticas distintas y esto te quedaría 6,15, 0,396. Sí. O vamos a poner 3959 si redondeamos a la cuarta cifra decimal. Como había puesto ya redondeando, ese valor es exacto, este ya es aproximación, pues bueno, he puesto a la cuarta cifra decimal y ya está. Y bueno, y aquí vemos los distintos parámetros de dispersión de la variable estadística que nos presentaban.